Luis Ignacio Lula da Silva regresó al poder el 1 de enero de 2023 para comenzar un nuevo mandato enfocado, entre otras cuestiones, en los derechos de las mujeres, ciertamente relegados durante el mandato de Jair Bolsonaro, acusado en numerosas ocasiones por misógino. El país más grande de Sudamérica tiene una población total estimada en más de 214 millones de personas. De acuerdo a información de la justicia electoral, el 52% de las mujeres votaron por el líder petista en las últimas elecciones presidenciales. Su voto estuvo seducido en gran medida por las promesas de campaña de Lula, como la creación de un Ministerio de la Mujer, que ciertamente ya ha comenzado su mandato, además de encarar un gobierno con perspectiva de género y también el encauce de medidas de prevención contra la violencia de género, entre muchos otros temas que hacen a la agenda feminista. La señal más temprana de Lula llegó con la designación del gabinete, donde si bien está lejos de la paridad, 11 de 37 ministerios están representados por mujeres. Y son ministerios importantes: el de la mujer, el de cultura, el de salud, el de planificación, entre tantos otros. En uno de sus más recientes anuncios, Lula dio a conocer una batería de medidas enfocados principalmente a combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la violencia de género y también garantizar la salud menstrual femenina. El anuncio más ambicioso de Lula viene de la mano del proyecto de ley de equidad salarial entre hombres y mujeres. También busca combatir la discriminación laboral y establece multas. Durante su presentación en el Plan Alto, Lula explicó qué era lo que motivaba el impulso de esta ley de equidad. Y básicamente dijo que mientras se perpetúe la desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la cuestión salarial en el trabajo, se está prolongando también la violencia de género histórica contra ellas. En un informe del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística se destaca que la participación laboral de las mujeres descendió un 50,6% en 2021. Y su tasa de desempleo es 54% superior a la de los hombres. Pero además, las mujeres ganan un 20,5% menos que los hombres y ocupan solo un 38% de los puestos de liderazgo del país. El índice global de brecha de género elaborado por el Foro Económico Mundial ubica a Brasil en el puesto número 94 del ranking. ¿Pero qué dice el proyecto? La iniciativa de Lula señala la obligatoriedad de que tanto hombres como mujeres ganen el mismo salario por idéntica tarea. Y además introduce un mecanismo de transparencia mediante la fiscalización de empresas. ¿Cómo funciona esto? Las empresas que estén conformadas por más de 20 empleados están obligados a publicar informes con salarios y remuneraciones con datos objetivamente comparables para ambos sexos. En aquellos casos en que se detecten desigualdades comparativas, las personas jurídicas van a tener que presentar un plan de acción con metas, con objetivos y con plazos precisos para resarcir ese perjuicio. Y para garantizar el cumplimiento de la transparencia de la información, la ley prevé que las empresas serán pasibles de ser multadas por el valor de 5 veces el salario más alto dentro de la empresa, algo que podría aumentar en un 50% en caso de reincidencia. El proyecto también contempla los casos de discriminación, ya sea por género, por raza o por etnia. El texto señala que se presume que hay una desigualdad cuando el informe que publica el propio empleador detecta inconsistencias o diferencias entre los salarios que ganan hombres y mujeres. Para estos casos se va a determinar por vía judicial una multa de aplicación de 10 veces el valor del salario más alto de la empresa, que podrá llegar a encarecerse un 100% en caso de reincidencia. Además de esto, en ese mismo anuncio, Lula presentó otra batería de medidas que defienden derechos de la mujer, que apuntan, por ejemplo, a reactivar obras para la creación de más de 1.100 guarderías, una higiene menstrual digna a través de la distribución gratuita de toallas higiénicas femeninas y algunas ratificaciones de convenios internacionales que defienden los derechos feministas. Un apartado especial del anuncio tiene que ver con las medidas que se toman para la prevención y la lucha contra la violencia de género. De acuerdo a la ONG Foro Brasilero de Seguridad Pública, en 2022 se registraron 1.410 casos de femicidio, un 5% más que el año anterior, pero además el número más alto desde que comenzaron a contabilizar la estadística en 2017. Estos números resultan alarmantes si se tiene en cuenta que en Brasil una mujer muere cada 6 horas y media como consecuencia de la violencia machista. Y si hablamos de la violencia en todas sus formas, 51.000 mujeres por día en 2022 fueron víctimas de violencia.
y en el primer semestre de ese mismo año, cada 9 minutos una niña o una mujer fue violada. En su informe, la ONG explica los motivos por los cuales, entre otras cuestiones, se incrementaron estas estadísticas. Y es que entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, explican, los esfuerzos estuvieron impulsados a la defensa y la atención de la familia en detrimento de los derechos de la mujer como sujeto de derechos. Lula anunció además el regreso de la Liga 180, una línea telefónica que le permite a las víctimas de violencia de género denunciar a sus agresores. Además, anunció la construcción de 40.000 viviendas para lo que se llama Casa de la Mujer Brasileña, que busca contener y darle refugio a todas estas mujeres que escapan de la violencia. Y su política incluye un plan de lucha contra el acoso sexual y moral en la administración pública, licencias para deportistas de élite esponsoriadas por el gobierno e incentivos para mujeres científicas, cineastas y escritoras, entre otras cuestiones. Esta batería de medidas será ejecutada de inmediato en el caso de aquellas que pueden ser implementadas desde los ministerios principalmente de Igualdad Racial y de la Mujer. Pero en el caso del proyecto de ley de equidad salarial tendrá que pasar por las dos cámaras del Congreso para ser ratificado.